no hacerlo demasiado. Bien, hacemos planes, por naturaleza hacemos planes. Todo incluso intentamos planearlo, como justamente esta celebración, todo estaba planeado y a veces hay que recurrir a otros planes porque los que estaban para ese momento por alguna circunstancia fallan. Sin embargo, pareciera que una de las necesidades de este mundo actual y en lo que vivimos requiere justamente de que todo lo tengamos planeado. Pero en esos planes muchas de las veces, como no suceden en el momento en que nosotros queremos, entonces provocan frustración, provocan enojo y tristemente en algunas ocasiones hasta esto provoca violencia. Se dice que el mundo en el que estamos es un mundo acelerado, es un mundo que vive muy rápido. Sin embargo, es muy probable que algunos de ustedes compartan mi opinión de que yo creo que a cada generación le ha tocado de alguna manera vivir las etapas de la vida, vivir nuestra vida, y para algunos es demasiado acelerado. Lo que sí es innegable es de que hoy en día la gran mayoría, por las mismas circunstancias que están rodeadas en todo esto, es que queremos que todo suceda al instante. Y pues ya nos cuesta trabajo esperar. Y le decía de esto voy a chaburroquear un poco, y es de que los que son de mi generación, los que somos del siglo pasado, porque sé que hay algunos aquí que son del siglo pasado como su servidor, y a algunos de nosotros nos tocó todavía, por ejemplo, esta situación de mirar televisión. Y ver televisión, pues el acceso que tenías era verlo en blanco y negro. Pero en la pantalla, hoy en día, pues cada vez tenemos pantallas mucho más delgadas. Incluso por ahí se sabe que ya el último grito de la moda, que no tarda en llegar por acá, es que ahora una pantalla como tal es un pedazo de vidrio como el que es esta mesa. Transparente, usted lo ve transparente y obviamente va a poder acceder a todo lo que sea. Pero los que venimos del siglo pasado, resulta que teníamos acceso a una televisión, a una pantalla que si bien alcanzaba 30 centímetros en diagonal, la pantalla, pero tenía 60 o 70 por detrás y tenía como 80 o 90 por los lados. Y ese era el último grito de la moda para nosotros, ver televisión en blanco y negro. A veces lograbas distinguir bien eso, a veces era solamente lluvia. Y algunos de los que estamos aquí a lo mejor todavía se ubiquen con términos como Yagi o la rombo o la rómbica. ¿Qué era eso? Eso era tecnología de punta del siglo pasado. Esos eran los nombres de las antenas que se colocaban en la azotea o en el patio, en una garrocha, lo más alto que se pudiera para poder tener señal. Y cuidado cuando te tocaba a ti ir a buscar la señal porque te perdías de la mejor parte. Allá estabas y tú estabas muy bien. Ahí, no, al revés, a la derecha. No, ya te pasaste otra vez, regrésale. Y en eso anotaba gol el América. Qué bueno que no se veía. Pero ¿qué tal cuando era del Cruz Azul? O de las Chivas. Tenías que verlo en ese momento. Del internet, por platicarle del internet, sin meterme por allá en las cuestiones de las computadoras y demás. Pero a algunos que venimos del siglo pasado, quizás ya más recientes, algunos dirán, no, tampoco. Los que somos de los 90s, del siglo pasado, de los 80s, también, somos más actuales que tú, ok, de acuerdo. Pero cuando se conectaba al internet, había que avisar a la familia de que voy a usar el internet. Eso significaba que no se podía usar el teléfono para hacer las llamadas normales, pues. Y entonces había que mover ahí determinadas cosas, conectar un buen de cables, como ahorita lo están haciendo por ahí también, y empezaba a hacer ahí unos ruidos medios extraños, y después de unos 5 minutos lograbas que tu computadora, se conectara a internet.
Y entonces le ponías, algunos tenían que ponerle netscape.com. Y wow, eso era entrar al bendito mundo del internet. Y para buscar ahora México, le dabas y esperar 2 minutos en lo que daba, y daba, y daba, y daba, y luego se quedaba ahí. Nunca veías nada. Hoy es ponerle aquí, y si no aparece en 2 segundos, casi botas esto y dices, esto no sirve. Probablemente estemos en un mundo muy acelerado. Hace no mucho, en casa de ustedes, a los que somos los papás, nos confrontaron con esta situación de vivir muy rápido y nos dijeron, a ver, ustedes dicen que nosotros estamos viviendo muy rápido hoy la vida, pero ustedes a mi edad ya tenían 2 hijos. ¿Quién está viviendo rápido? Y oh, sorpresa, sí, yo creo que sí hay por ahí. Por eso decía, yo creo que cada generación tiene su manera de vivir, pero lo que sí es ineludible es de que hoy en día las cosas son mucho más rápidas, más fácil de acceso. Hoy con lo que usted tiene en las manos, la gran mayoría, el 90%, incluso a veces es ofensivo, pero lo que tenemos en la mano le llaman teléfono inteligente. O sea, el teléfono es el inteligente, uno no. Ajá. Entonces a veces si no sabes encontrar las cosas ahí, es que el teléfono es inteligente. A nosotros nos falta a veces inteligencia, según esto. Ajá. Bueno, es parte de esto que nos toca vivir, pero finalmente estas son las experiencias de vida. Y ahora voy a eso. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué experiencias tenemos? ¿Cuáles son nuestros planes de vida? Muchos de nosotros tenemos ya esos planes de vida trazados, algunos incluso tenemos la experiencia de que planeamos nuestro futuro y oh sorpresa, nos encontramos con que esto no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Y es de que en buen plan, dijeran los chavos, y como el título de la plática, necesitamos hoy en día encontrar cómo hacer planes que se puedan ejecutar de la mejor manera. ¿Cómo hacer que nuestros planes tengan éxito la gran mayoría de las veces? ¿Cómo evitarnos frustraciones, dolores de cabeza y las consecuencias que son inevitables de muchas de las acciones que hacemos en nuestros planes? Precisamente por el acceso que tenemos hoy a tanta información y que valga la expresión de que a un clic de distancia está todo lo que quieras, puedes escuchar de diferentes expresiones, corrientes o formas de vida o cultura incluso de saber e intentar decir, esta es la forma de vivir la vida. Y sabes, lo peor es que muchos de nosotros damos oído a eso, creemos en lo que leemos que está ahí y decimos, sí, esta es la mejor manera de vivir. Pero resulta que conforme van pasando esas experiencias de intentar vivir, nos damos cuenta que es igual de vacío, de sinsentido, de no llena, no satisface, es temporal. ¿Qué pasa? ¿Qué hace falta? En buen plan, necesitamos entonces construir experiencias de vida. ¿Sabe? A veces esto de tener acceso a tanta información y con eso intentar vivir la vida es comparable a como cuando llegas al restaurante y pretender que solamente con ver el menú en la carta, con eso satisfacer tu hambre, saciar tu apetito. Y puedes leer ahí toda una carta de 5 o 6 platillos fuertes, 10 entradas, 20 postres, y lo lees y wow, ese tiramisú, hasta se me hace agua la boca. Sí, pero eso no te satisface. Hasta que realmente pides ese helado y lo disfrutas y entonces dices, ok, esto sí es, puedes compartir, puedes sugerir. Finalmente esta es la vida. Cuando tienes esas experiencias y puedes transmitirlas como tal y decir, mira, hazlo de esta manera, pero no solamente en el decir por decir, no solamente en el comentar, en el tener una buena información.
A veces también cuando tenemos información y tenemos acceso a información y escuchamos de gente con mucho conocimiento pero también hay un gran problema en esto. A veces se nos va completamente en no entender qué es lo que significa determinado concepto o cómo aplicarlo. Uno de ellos tan llevado y traído es libertad. Y la gran pregunta o reflexión para esta tarde es: ¿y qué es libertad? ¿Libre de quién? ¿Libre para qué? Hay quien dice que sí eres libre de esto, pero te vuelves a convertir en esclavo de. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué es la libertad? ¿Cuál es nuestra propia experiencia de cómo entender de verdad qué es la libertad y cómo vivirla? ¿Sabes? Cuando tenemos el acceso a lo que es el intentar definir nuestra vida y sus experiencias como tal, y también saber qué es eso de la libertad, llegamos invariablemente a una situación que te va a dar dos opciones. Siempre, casi siempre te va a dar dos. Una, en donde tú puedes decidir vivir tu vida, tu libertad, bajo tus principios, bajo lo que tú crees que es lo mejor, bajo lo que tú piensas que es lo que te va a hacer feliz. Pero también tienes oportunidad de decidir por vivir una vida de acuerdo a la experiencia de alguien que te dice cómo vivirla y cómo mantenerte en ella. Y normalmente, o más bien, esa opción implica creer y creerle a Dios. Así es de que finalmente nos encontramos ante estas dos situaciones que pueden hacer de nosotros para saber cómo vivir. A veces pensamos que la mejor manera de vivir es lo que me contaron que es, o la vida de éxito de alguien. Eso me inspira a tener la vida de éxito de alguien. Sin embargo, eso también nos lleva a cometer un error. Cuando nosotros idealizamos la vida de alguien y entonces la imaginas que es de que jamás pasa por un problema, jamás pasa por alguna circunstancia, jamás pasa por una situación de tomar una decisión que marque un antes y un después para su vida. A veces lo hacemos incluso con la gente que se para en estos lugares y decimos: no hombre, ese predicador, mira cómo habla, mira lo que dice. Yo creo que él nunca tiene problemas en su matrimonio. ¿Sabes? Puedes pedirle sus zapatos por 24 horas y te vas a dar cuenta que es tan humano como tú y yo. Pero entonces, ¿qué marca la diferencia? ¿Por qué puede hablar con esa convicción? ¿Por qué habla de esa experiencia? Porque hay algo que está marcando una situación diferente en su vida. Se llaman principios bíblicos. Principios bíblicos. Ahora bien, déjame decirte también esto. La Biblia como tal, o esto que llamamos principios bíblicos, están la mayoría de las veces representados en la Biblia o documentados en la Biblia como la experiencia de vida de X persona, hombres y mujeres. Pero que esos hombres y mujeres no tenían nada en especial, por decirlo de alguna manera, en comparación a ti y a mí hoy. Hombres y mujeres que incluso uno mismo de ellos escribe diciendo: sujeto a pasiones, o sea, sujeto a sus emociones, sujeto a sentir necesidades, a cometer errores. Y muchos de ellos los cometieron. Errores tremendos. Errores garrafales, diríamos. Pero entonces, ¿cómo se mantienen ahí? Es de que aún a pesar de sus errores y las consecuencias que son inevitables de vivir, decidieron por vivir bajo un principio bíblico. Y ese principio inicia justamente por creer en Dios. Esa es la primera base. La vida entonces es una serie de experiencias. Ahora bien, si estamos hablando de principios bíblicos, esto implica que entonces, en buen plan,
démonos la oportunidad de creer en la Biblia. Número 2, démonos oportunidad de creer en el Dios de la Biblia. Número 3, démonos la oportunidad de creerle al Dios de la Biblia. Y usted a lo mejor como que, ¿qué tanto estás diciendo lo mismo? Más adelante más bien, le voy a compartir que hay una diferencia tremenda en esto. Date chance, date la oportunidad. Esos hombres y mujeres decidieron por creerle a un Dios verdadero, a un Padre bueno que trabaja como Dios. Una cosa es segura acerca de nuestros planes cuando fracasan y de las decisiones que no tomamos de manera correcta: consecuencias. Y las consecuencias son inevitables, no se borran. Pero hay una diferencia tremenda entre decidir por una vida con consecuencias que te sigan restando valor a tu vida y condenarte a algo, que vivir bajo una vida de consecuencias, de errores que puedes transformar en bendición para tu vida y para tus generaciones, quebrantando y rompiendo maldiciones hasta ese momento. Eso marca una diferencia. Déjame compartirte que el mes de agosto, para muchos grupos cristianos en la América Latina, es considerado como el mes de la Biblia. ¿Y por qué? Bueno, hay una serie de razones que no voy a mencionar. Solamente les diré que durante este mes, incluso aquí en México, hay una sociedad que es la Sociedad Bíblica de México, y durante este mes tiene una serie de seminarios, se habla de historias y demás del por qué agosto es considerado el mes de la Biblia. Y ahora todo lo que te he platicado de esta situación, de las experiencias de vida, de una libertad, de cómo vivir, de cómo alcanzar éxito en tus planes, si es bueno planear o no, quiero llevarlo justamente a una de esas tantas historias que están dentro de la Biblia y que son por demás sorprendentes. Y quiero compartir una historia bíblica, o parte de ella más bien, el Éxodo. La salida del pueblo israelita de aquella nación de Egipto y ser llevado hasta tierra prometida. Hace algunas semanas estaba por curiosidad viendo precisamente, bueno, no curiosidad, sino ya saben, esto de que antes con la Yagi y con la Rómbica veíamos un par de canales, pues ahora tienes decenas de canales y ahora no sabes qué ver. Entonces en una de esas estaba por ahí una película que se llama Dioses y Reyes, el Éxodo. Y a lo mejor a usted no le pase, pero a lo mejor le pase como a mí, que de repente ve situaciones ahí que dice, a ver, eso no está en la Biblia. A ver, creo que el escritor aquí sí le echó bien a la imaginación. Y sorpresa cuando regresas a analizar el texto bíblico y en diferentes versiones y traducciones, y te encuentras con que, wow, es cierto, de esto no me había percatado. Y parte de ello es lo que yo quiero compartir con usted en esta tarde. Esta historia, por ponerle un inicio a esta historia del Éxodo, por ponerle un inicio, no es que ahí empiece como tal, pero podemos remontarnos hasta la historia de un hombre, un jovencito que era el preferido dentro de su familia. Era un buen hijo e incluso tenía un don: interpretar sueños. Pero sabe, sus hermanos no estaban muy contentos con el privilegio que él tenía dentro de la familia y por el amor de sus padres. Y entonces planearon deshacerse de él, y su plan surtió efecto. Y el plan fue que lo vendieron a unos mercaderes, aunque el plan original era quitarle la vida. Y de hecho le dicen a su padre que el muchacho murió atacado por alguna fiera, cuando en realidad él ahora estaba como esclavo en una nación que no era la suya. Pasó una serie de situaciones y termino en la parte en donde este hombre se convierte en uno de los principales dentro de la nación egipcia, el segundo prácticamente después del rey o del faraón. Y sabe, tienen la oportunidad de sus hermanos, un día llegan y están ante él cumpliendo uno de los sueños que él había visto y les había dicho. E incluso
una frase tan tremenda que está ahí, que registra la Biblia de parte de José para sus hermanos, les dice: los planes que ustedes tenían no se cumplieron, pero el plan, el propósito de Dios se cumplió hoy aquí. ¡Wow! ¡Qué situación! Y bien, a José, ahora convertido en un príncipe en Egipto, decide por muchas cosas, toma decisiones, pero llega el momento en que fallece, se levanta otro rey en Egipto y el siguiente rey dice como que los israelitas no es conveniente que estén. Y entonces decide ponerlos bajo sujeción, los vuelven sus esclavos y los tienen ahí atrapados. Pero ese no era el plan de Dios, que esa nación estuviese ahí. Había empeñado una palabra, una promesa, ese Dios. Y escucha la oración de ellos y envía un libertador, que también de alguna manera tuvo todo un desarrollo dentro de aquella nación. Los planes de Dios son perfectos. Ahora, cuando empiezas a analizar todo esto, te das cuenta de que dices: oye, wow, ¿cómo está construido esto? Y ahí tienes que, se marca el inicio de la libertad de este pueblo, una noche al que en la Biblia está registrada como la noche de la muerte de los primogénitos. Pero el evento más relevante que se puede establecer, o más bien uno de los eventos más relevantes de esa noche, es que se estableció un pacto que se llama la Pascua, Pesaj. Es de tal importancia, de tal relevancia, que la iglesia cristiana el día de hoy sigue haciendo memoria porque fue establecido, renovado ese pacto por Jesús, y hoy se celebra a través de Santa Cena. Y ahí está la nación ahora con la gran noticia de: somos libres, vamos a salir. Pero ahora imagine, es una nación que ha estado cautiva, ha estado sometida, así es que ahora recibe libertad, va a salir, pero no sabe qué hay más allá de 2 kilómetros a la redonda. Quizás solo lo que escucharon de sus padres y sus abuelos, que hay una nación, hay una tierra de donde nosotros somos, pero no conocían más. ¿Cómo iban a llegar a ese lugar? El propio libertador no conocía más que una distancia más allá de unos 10 kilómetros, que era donde él había recorrido y vivido, pero no conocía más allá. Luego entonces, ¿cómo ir? ¿Cómo tener un plan para llegar hasta un lugar desconocido pero que es prometido? Planes. Y ahora yo quiero compartir, cierro la parte de la prédica en llevarle a estas dos situaciones de esta historia bíblica. Y si usted tiene acceso, aunque creo que ya está funcionando esto, vamos por ahí a ver lo que nos dice Éxodo 13:17. Quiero llevarle a esa parte de la Biblia, y en esto a lo que yo he puesto, en buen plan, añade una meta, añade un propósito y deja que Dios le dé rumbo a lo que tú quieres. Éxodo 13:17 en versión TLA o traducción lenguaje actual dice: cuando el rey de Egipto dejó que los israelitas se fueran de su país, escuche, Dios mismo les enseñó el camino que debían de seguir. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto. Y es que Dios pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas, estos podrían asustarse y regresar a Egipto. Por muy buen plan que tengas, dicen los que saben, que por muy bueno que sea tu plan, en el que hayas considerado todos los elementos necesarios, siempre hay la probabilidad de que se tuerza y falle. Siempre. Y entonces, ¿cómo lograr que un plan pueda cumplirse? Es que realmente tienes que siempre mantenerte en ese plan y planeando, valga la redundancia. Pero necesitas también algo en particular a considerar. Alguien incluso con mucha sabiduría escribió que
si a tu plan no le agregas una meta, no será más que un solo y gran deseo. Si tú tienes solo un plan, pero no tienes una meta, no será más que un gran deseo. Pero cuando tienes una meta, cuando tienes un propósito, entonces estás caminando a un buen lugar y bajo buena dirección. Y la experiencia yo creo que la tenemos todos en la vida. Si solamente estás pensando en que, un día tendré un auto, una casa, y hasta ahí te quedas, no es más que un buen deseo. Pero si a eso le añades el propósito, es decir, el cómo vas a alcanzar eso, ok, vas a lograrlo, aunque tendrás dificultades, eso está garantizado. Pero aquí hay algo muy interesante y del versículo que le estoy compartiendo, y que yo le decía, salen los israelitas, ok, y ahora ¿hacia dónde caminamos? ¿Cómo le hacemos? Y miren, en este solo versículo hay una serie de enseñanzas tremendas. Vuelvo a leer el versículo para que usted pueda, junto conmigo, ubicarnos en esta situación de espacio y tiempo. Cuando el rey de Egipto dejó que los israelitas se fueran de su país, número uno, está en una situación de que, ok, tienes tu libertad. Ok, ahora, ¿cómo me voy? Viene esto. Dios mismo les enseñó el camino que debían seguir. Note incluso cómo está estructurado. Estoy solamente a un tercio del versículo. Pero ¿por qué no describe que los israelitas salieron y buscaron una de las rutas para llegar al lugar que iban? ¿Por qué a todo esto antecede el hecho de que Dios mismo les marcó el camino? Dios les puso un rumbo. Porque Dios ya tiene un plan para nuestra vida. Y si a eso agregamos un propósito y una meta que nosotros tenemos, entonces esto puede ir muy ligado a que esto sea con éxito. Te va a evitar problemas, no todos, pero sí una gran mayoría. Ojo con aplicar la lógica matemática a todo esto. Yo sé que ya tanto maestros y estudiantes ahorita están de vacaciones, ahorita lo que menos quieren saber es de clases, pero hay por ahí un principio matemático, geométrico y demás que dice que la distancia más corta entre dos puntos es... Y nótese que estamos de vacaciones. Es una recta. La distancia más corta entre dos puntos es una recta. Y si hay un matemático, wow, ese es Dios. Es increíble cuando tú vas descubriendo estas cosas. Cuando te das cuenta que tu lógica matemática de 1 más 1 siempre será igual a 2, Dios llega un momento en que dice, ¿qué crees? 1 más 1 es igual a 1. ¿Qué crees? 1 más 1 es igual a 3. Pero no quiero ir más allá, regreso a esto. Cuidado con las distancias cortas. ¿Para qué voy a ir a dar la vuelta hasta allá si aquí puedo salir? La descripción bíblica es esta. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto. Aunque era el camino más corto. Oye, si aquí estamos a 3 pasos, ¿por qué ir hasta allá? Ha sido motivo de muchísima discusión, de mucho estudio, todas estas situaciones. Se tiene documentado que la distancia que había o hay entre el lugar en donde estaban esclavizados los israelitas en ese tiempo y la tierra prometida hay una distancia de 300 kilómetros, para que tenga una idea, lo que hay de aquí a la Ciudad de México. Y de acuerdo a los registros y demás, esa distancia se cubría en una semana. Ok, había niños, había ancianos, había mujeres. Ok, 2 semanas. Pero eso dista de escuchar una historia de 40 años. ¿Por qué?
No vamos a tratar de entender todo ello. Solo quiero centrarme en esta parte. Ojo con las distancias cortas. La lógica humana, la lógica matemática no aplica para Dios. Y acá incluso estoy reservando un detalle bien interesante que ojalá usted pueda verificar en casa leyendo nuevamente este capítulo. ¿Sabe? Además de que era la distancia más corta en salir ahí por donde estaba el pueblo filisteo, no había razón de que Dios los retrocediera, los llevara todavía a caminar un buen trecho y después les diera el rumbo. ¿Por qué? Mira, entre las razones que hay, o una de las grandes razones, es esta parte que está aquí, donde se hacen estas idealizaciones, o más bien estas humanizaciones hacia Dios. Y utilizo ese término para ilustrar lo siguiente cuando la Biblia dice: y es que Dios pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas, estos podrían asustarse y regresar a Egipto. Es que Dios pensó que... Sí, lo estamos humanizando. Realmente a Dios no lo sorprendes con esas cosas. Dios es Dios. Pero lo que nos está diciendo es, está exponiendo una razón del por qué no. Cuidado con las distancias cortas, porque tú crees que estás preparado para ir por la distancia corta, pero no lo estás. El pueblo de Israel había estado cautivo, no sabía más que hacer ladrillos, no eran hombres de guerra, no sabían qué era pelear, y los filisteos eran expertos en pelear. Oye, a veces nuestro plan dice: ok, me voy por acá, y nos metemos en una zona en donde, ahora sí, como la expresión común, nos va como en feria. ¿Por qué? Porque decidiste por el camino más corto. A veces no sabemos lo que queremos, no sabemos incluso para dónde vamos. Pero sabes, hay alguien que dice: yo quiero guiarte. Hay alguien que, de acuerdo a la expresión, les enseñó el camino que debían de seguir. A eso quiero que añada esto: el diseño con el cual nos hizo Dios está cuidadosamente acomodado al propósito que Él tiene para nosotros. Otra vez, el diseño con el cual nos hizo está cuidadosamente acomodado para cumplir el propósito que Él ha dado a nuestra vida. Él sabe qué es lo que tenemos que hacer. Él de hecho lo está haciendo en tu vida, en tu familia. Él sabe muy bien. Él no está improvisando. Él no está viendo a ver ahora cómo soluciona esto. No, Dios ya tiene eso trazado para ti. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejar que Él nos marque el rumbo. Dejar que Él diga: hey, es por aquí. Pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué en lugar para ir al norte nos llevas al sur? Porque así conviene. ¿Por qué ir a Orizaba, como hemos escuchado, en lugar de quedarnos en Nogales? Porque así conviene. Dejemos que Él nos guíe. Aun cuando no sea el camino principal, aun cuando no sea la ruta más corta, seamos sensibles al camino que nos marque Dios a seguir. Y en buen plan, creámosle a Dios. Cree en Dios. Pero aún mejor, créele a Dios. Es diferente. Creer en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan, pero no es suficiente. Creer en Dios es tan opuesto como creerle a Dios. Creer en Dios es: ok, acepto su existencia. Está bien, sí, creo en Dios. No es suficiente. Hay que ir al siguiente paso: créele a Dios. ¿Qué es lo que Él dice de ti? ¿Qué es lo que Él dice para ti? ¿Lo sabes? ¿Lo has escuchado? Lo más importante, ¿lo has creído? ¿O ha sido solamente información? Dicen de un Dios, hasta lo cantamos, sí, cuentan de un Dios que hace maravillas. Pero eso no es suficiente. Éxodo 13, 20 al 22 dice lo siguiente: los israelitas empezaron su viaje en el pueblo de Sucot y llegaron a Etam. Ojo con este dato: donde comienza el desierto. Allí acamparon.
Pero ahora escucha lo siguiente: en ningún momento Dios los dejó solos. De día los guiaba mediante una nube en forma de columna, y de noche les alumbraba el camino con una columna de fuego. Nunca estuvieron solos, nunca. ¿Puedes creer eso a Dios? ¿O solamente te quedas en, creo en Dios? El reto es creerle a Dios cuando dice que va a estar a tu lado como poderoso gigante, que te cubre atrás, te cubre delante, izquierda, derecha, arriba. Él te guarda en perfecta paz. ¿Puedes creerlo? En ningún momento te dejará solo. Pero necesitas creerle a Dios. Basta ya de creer en Dios. Tienes que ir más allá. Job, un hombre, un humano más, nos transmite esta experiencia de sí como tal, y que puede convertirse en un principio bíblico para nosotros. Job 42, 5 y 6 dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has vivido? Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Antes solamente escuchaba de ti, pero hoy te conozco, Señor. Así que retiro lo dicho y ruego me perdones. Por eso decía, basta de creer en Dios. Creerle a Dios es poner toda nuestra confianza absoluta. Creerle a Dios es aceptar lo que Él dice para nosotros. ¿Qué haríamos si hoy Jesús, Dios, dijera: ¿crees a esto que dije de ti? Mateo 9, 27 al 29 narra la siguiente historia. Cuando Jesús salió de allí, 2 ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Eso se llama información, conocimiento. Sabían, creían en Dios. Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa. Y cuando ya estaban dentro, Jesús les preguntó: ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Yo no sé si usted pueda dimensionar junto conmigo esta situación. 2 ciegos que escucharon de Jesús: Jesús, ten compasión de nosotros, información. Pero wow, ahora su decisión de seguirlo incluso les pone frente a Jesús. Y Jesús ahora dice: ¿crees que puedo sanarte? Jesús esta tarde te dice: ¿crees que puedo ayudarte? ¿Crees que puedo arreglar tu situación? ¿Crees que puedo bendecirte? ¿Crees que puedo sanarte? ¿Crees que puedo sacarte de ahí? ¿Crees que puedo librarte de? ¿Qué vas a responder? Estos hombres dijeron: sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo: por haber confiado en mí, serán sanados. Créele a Dios. Creerle a Dios es confiar en sus promesas, en que Él puede hacerlo. Yo no sé qué te ha dicho Dios, pero una seguridad sí tengo: algo ha dicho de ti y para ti. Aférrate a eso. Tengo seguridad porque su palabra, su promesa dice lo siguiente: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo venga. Y si Él lo dijo, lo va a hacer, porque Él no miente. Él no se queda a medias. Él dice: no tengo un plan ahora. No, Él dice: sí.
Su palabra también lo testifica, porque en Él las promesas son un sí, amén. Así es que en buen plan, iglesia, pongámosle una meta a ese plan y dejemos que Dios nos marque el rumbo. En buen plan, iglesia, creamos en Dios, el Dios de la Biblia, pero aún más, creamos al Dios de la Biblia, lo que Él dice de nosotros y para nosotros, porque en eso está la bendición. Conclusión: yo no sé si usted ha notado que muchos de sus planes, por alguna u otra razón, fracasan. Yo no sé si se ha dado cuenta que la gran mayoría de sus planes no llegan a buen término. ¿Por qué? Y eso nos frustra, nos enoja. ¿Sabe? Pero yo creo que hoy tenemos la enorme oportunidad de decidir, porque nuestros planes tengan una meta, un propósito, y que Dios marque el rumbo para llegar a ello. Hoy tenemos una oportunidad para creerle al Dios que dice que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así es que aférrate a eso. Si Él ha dicho que estará acompañándote, no lo dudes. Si Él ha dicho que estará a tu lado, no lo dudes. Es que me siento solo, me siento abandonado. Dios está a tu lado. Es muy probable que por la situación, la circunstancia, no te puedas dar cuenta de ello, pero Él está contigo. Mantén tu fe en eso. Y si a lo mejor hoy nuestros planes fracasaron, a lo mejor nuestros planes no tienen un buen cimiento, déjame compartirte esto más. El libro de los Proverbios, curiosamente, tiene varios versículos que hablan acerca de los planes. Y uno más que te quiero compartir dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Él prevalecerá. Esto es, cada acción, cada plan que tú tengas, ten en cuenta que Él va a marcar un rumbo para cumplir el propósito de tu vida. Así es que en buen plan, dejemos que Dios forme parte de nuestra vida. Basta ya de fracasos, basta ya de frustraciones, basta ya de enojos. Hoy esto cambia, porque tú vas a creerle al Dios de la Biblia. ¿Por qué no empezar por creerle y de verdad creer lo que Dios dice de ti y de mí? El Salmo 138:8, yo quiero retarle a usted y que nos lo pongamos como una tarea para que esta semana se convierta en nuestra oración, en el sentido de que nuestros planes en Dios sean exitosos y que los planes que tenemos sean puestos a sus pies y que Él nos marque el rumbo. El Salmo 138:8 dice esto, que esta sea nuestra oración: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones. Y no te va a abandonar, porque esa es su promesa. Así es que hagamos esta oración: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones. Póngase de pie, iglesia. Yo no sé en qué momento de su vida usted esté ahora. Si justamente hoy se frustraron planes, o en la semana se frustraron planes, y usted hoy viene derrotado, hoy viene sin ánimo, no lo sé. Pero si ese fuera el caso, quiero decirle que hoy el Señor quiere decir: quiero marcarte el rumbo. Ya no más acortar distancia, deja que yo te guíe. Tú te quieres quedar aquí, pero yo te quiero sacar, necesito sacarte. A lo mejor tú dices: Señor, es que yo me quiero ir al norte. Y el Señor dice: no es bueno que te vayas, te tienes que quedar acá.
Pero ¿por qué no hoy lo ponemos delante de Dios y decirle: Señor, aquí están mis planes, marca el rumbo, en buen plan, márcame el rumbo, Señor, porque hoy decido creerte a ti, creer lo que tú dices. Ya no me conformo con creer en ti, hoy creo a lo que tú dices de mí. Iglesia, todos necesitamos de Jesús, de ese Jesús que sana, de ese Jesús que libera de depresión, de angustia, de ansiedad. Hoy Él puede cambiar todo eso y llenarte de paz. Hoy renuncia a todo aquello en lo que has intentado buscar felicidad o una buena vida. Que la ayahuasca, que la mota, que la pornografía, que la solución tal, que el hilito rojo. ¿Por qué creer más en eso? Y no creer al que dice: con amor eterno te he amado, por ello es que te he prodigado de mi misericordia. Iglesia, ¿por qué no hoy darle las gracias? Porque no se ha rendido nunca, porque nos ha dado libertad en Cristo y se ha llevado nuestras cadenas. Solamente Él puede sanar nuestro corazón, solamente Él puede poner el rumbo correcto a nuestra vida. Así es que hoy yo te invito a que hagas esto en un acto de fe. Imagina, junta tus manos e imagina que ahí están tus planes. Y yo no sé cuáles son los planes que tengas. A lo mejor ahí en ese plan está: Señor, necesito un trabajo. Señor, necesito que se dé solución a esto. Señor, necesito que se abra esta puerta. Señor, yo planeo estudiar esta carrera. Señor, yo planeo que se resuelva esta situación. Señor, yo planeo que mi matrimonio se restaure. Señor, yo planeo que sea libre de depresión. Señor, yo planeo que todo esto, y todo eso que tienes como un plan. Ahora imagina que estás ante Jesús y deposítalo y dile: Señor, aquí están mis planes, marca un rumbo. Y papá, hazme sensible a saber cuando tú me marques el rumbo. Señor, hoy todos los planes son puestos a tus pies y queremos que tú nos marques el rumbo. Espíritu Santo, queremos ser sensibles. Así como aquella teofanía, Padre, en donde había ahí una columna de fuego y una columna en forma de nube, que era el hacerles saber que tú estabas con ellos. Hoy sabemos que también hay teofanías. Hoy sabemos que también hay manifestaciones tuyas. Hoy sabemos que también hay una forma de estar seguros de que tú estás a nuestro lado como poderoso gigante. Que seamos sensibles al poder tuyo. Papá, hoy destruimos todo plan que pudiese ser en contra de nosotros. Hoy derribamos todo ello y plantamos un plan de sanidad, plantamos un plan de libertad, plantamos un plan de solución, plantamos un plan de victoria, plantamos un plan de matrimonios restaurados, plantamos un plan, Señor, en donde se otorgan concesiones. Plantamos un plan en donde hay libertad, Padre mío, para adorarte y bendecirte. Plantamos planes, Dios mío, de bendición, porque los tuyos son mejores que los nuestros. Hoy nos abandonamos en ello a ti y renunciamos a que nuestro plan y nuestra forma de vida sea lo mejor para nosotros. Hoy decidimos, porque tú nos marques el rumbo. Hoy decidimos creerle al Dios de la Biblia. Hoy decidimos creerle a aquel que ha dicho que el trabajo que inició en nosotros lo va a llevar a buen término, lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesús vuelva por su iglesia. Lo creemos, lo declaramos, Señor, y hoy escuchamos solo tu voz. Gracias por este tiempo. Gracias por darnos un buen plan. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por marcarnos el rumbo. Contigo sabemos que alcanzaremos la victoria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.